Por cierto, hablando del tema de desaparecidos, he de decir que ha habido una polémica bastante interesante, que yo creo que poco ha sonado, porque al final son desaparecidos y parece que no le importa a mucha gente, pero me parece que con esas cosas no se juega, ¿no? No se juega. Yo no me voy a meter en política, ya sabéis que yo no entro en este tema, pero hombre, me ha parecido, cuidado, un poco desafortunado, por no decir muy desafortunado, el tuit que ha puesto el ministro de Transporte, Óscar Puente, en relación a la candidata, creo, del PP para las elecciones europeas. Creo, porque ha usado el cartel de SOS desaparecido y hay muchos padres de gente desaparecida pues que se lo ha recriminado, ¿no? Como podéis ver, por ejemplo, Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, ha utilizado este cartel de SOS desaparecidos para decir Dolores Montserrat desaparece el tercer día de campaña. A él le habrá parecido una gracieta, pero creo que hay cosas con las que no se deben de jugar. No es mucho menos que utilizar, puedes poner ahí el cartel de Se Busca del Oeste y nadie te va a decir nada. ¿Dónde está preso el marido de Ana María? Está en Miami, en Estados Unidos, está allí. Puedes usar el cartel de Se Busca del Oeste y nadie te dice nada, pero no cojas el cartel de SOS desaparecidos sabiendo el montón de familias que hay sufriendo por la desaparición de sus familiares, ¿no? Y, por ejemplo, Juan Carlos Quer decía: Óscar Puente es un miserable como persona, mi hija Diana permaneció 500 días desaparecido, su violador asesino ocultó su cuerpo en un pozo, 14.000 familias, 14.000, mira, ahí te ha dado los datos, Juan, buscan en España un ser querido desaparecido, carecer de valores te incapacita como ministro en un país serio. Antonio del Castillo, por ejemplo, ha puesto el ministro Óscar Puente. Detrás de este cartel hay muchas historias y tristes. La única historia tuya de haber salido de la cueva demasiado pronto. Tú no embarras, eres fango. Normal que se le eche la gente encima, como es lógico. Alerta a desaparecidos, ha dicho el señor ministro. Detrás de este formato de alerta por desaparición hay historias tristes y dramáticas. Difunden una falsa para hacer crítica política. Si a esto se le puede llamar así. Espero que mañana difunda una real y haga usted un ejercicio de solidaridad. En fin, me parece muy triste, bajo mi punto de vista, que se haya usado esa imagen para hacer esa crítica o lo que quieras hacer, ¿no? No deberías hacer ese tipo de cosas. Yo no me meto en política, ya lo sabéis, pero de aquí mi absoluto desprecio. Super stickers. Muchísimas gracias, Iltbase Sosa. Muchas gracias, Iltbase. La verdad que para mí, desde aquí, mi más absoluto desprecio a esa gracieta que ha querido hacer, ¿no? Vuelvo a repetir, si quieres hacer una gracia tonta, pues te coges un cartel de estos del Oeste, de Se Busca o algo de eso, y lo pones, no coges el formato de SOS desaparecido, que es para lo que es, ¿no? Y que hay muchísimas familias que tienen a muchísimas personas desaparecidas. No sé cómo, pero bueno, como en este país tampoco la ética y la moral ya sabemos muchas veces por donde decanta, pues ahí está la cosa, ¿no? Buenas islas. Dice Belén Santos, pero él que dice, quiero decir, no ha confesado nada, no, él no ha confesado nada y se niega a cooperar. Belén Santos dice, ¿no había antecedentes de malos tratos o violencia? Que se sepa, no. Ella dice que le tenía miedo, pero que se sepa, denuncias no había. No había denuncias. Raquel pregunta, ¿vino a España él solo? Sí. De hecho, las cámaras solamente lo recogen a él y el coche solamente lo recoge a él. O sea que sí, vino solo y lo hizo todo solo. No fue absolutamente con nadie, ¿no? Venía solo. Dice Maggi, pregunta Triun, entonces, ¿cómo se hicieron tantas supuestas pruebas de ADN en los casos de los fallecidos por COVID? Pues no lo sé, pero ya te digo que los desaparecidos no. Hay un montón que de hecho hace unos años se consiguió un presupuesto, creo que eran 2 millones de euros o algo así, y a mí incluso me decía Joaquín, me dijo, pues por lo menos a ver si se emplean en hacer esas muestras de ADN, ¿no? Es que hay un montón de restos de ADN. Se amparan también en decir que muchos de esos restos son de gente que se ha encontrado en el mar, ¿no? De gente que viene en patera. Pero bueno, muchos otros no. Y yo creo que si, por ejemplo, dentro de esos 2.000 restos, o 3.000, o 4.000, no sé cuántos son, se encuentran a 50 o a 100 de esos desaparecidos que hoy por hoy no se sabe dónde están, hostia, pues le das un respiro a 100 o a 50 familias que todavía siguen buscando a su familiar, ¿no? Es que es muy duro las familias de los desaparecidos, ¿eh? Yo que he hablado con tantas, mira, yo he hablado con familiares de víctimas que saben que su familiar está muerto,
y he hablado con familiares de personas que han desaparecido y no saben cómo se encuentra su familiar, ¿no? Y te puedo garantizar que personas que han muerto y que ya tienen sentencia, ¿no? Por ejemplo, te puedo garantizar que esas personas consiguen cerrar el duelo, o sea, consiguen tener paz, ¿no? Llegar a tener paz. Lógicamente no van a olvidar a su familiar, porque no se van a olvidar nunca, pero consiguen llegar a tener esa paz, ¿no? De poder seguir viviendo, ¿no? Pero el familiar de un desaparecido se le para la vida. O sea, en el momento que desaparece su familia, se le para la vida y se les acaba la vida. O sea, yo he hablado con familiares desaparecidos que te dicen, desde que se fue, en mi casa no hay unas navidades, y a lo mejor lleva 20 años desaparecido esa persona, ¿eh? En mi casa no hay unas navidades, en mi casa no hay un cumpleaños, en mi casa no hay una Semana Santa, no hay nada, absolutamente nada, desde el momento que desapareció mi familiar, ¿no? Entonces, claro, luego te encuentras la doble cara de la moneda. O sea, te encuentras, por ejemplo, un caso como el de Marta del Castillo o el de Marta Calvo, que saben que están muertas porque lo han confesado sus asesinos, pero están desaparecidas. O sea, ya es brutal también, ¿no? Añades más pena al daño, ¿no? O sea que es muy diferente hablar con el familiar de un desaparecido que con el familiar de un fallecido por un crimen, ¿no? Muy diferente, muy diferente. Y lo notas ese parón, ¿no? Ese parón de la vida, su vida no continúa, ya no existe un mañana, para ellos no hay un mañana, para ellos siempre es el mismo día que desapareció su familiar, ¿no? Te dicen, yo dejo todavía la luz de la cocina encendida, o yo todavía cuando llaman por teléfono lo cojo nervioso, o cosas así, ¿no? Cosas como sigo esperando todas las noches que venga, ese tipo de cosas, pues que de poner los pelos de punta porque no llegan a... Luego te encuentras con gente, como por ejemplo Itaiza, de verdad, si no habéis visto la entrevista, verla, Itaiza es tremenda, una persona maravillosa. Bueno, pues Itaiza, por ejemplo, es una persona que ha asumido que su pequeño, que su niño, que Jeremy está muerto. Para ella no hay duda, ella piensa y está totalmente convencida que Jeremy ha muerto. Incluso sin haber tenido la confirmación de que Jeremy ha muerto, ella ha conseguido hacer el duelo. Y hablas con ella y lógicamente no lo ha superado, ¿no? O sea, no ha superado el hecho, no ha olvidado a su hijo, ¿no? Pero ha conseguido hacer el duelo asimilando la muerte, ¿no? La muerte de su hijo. Luego, sin embargo, he hablado con familias de chicos, sobre todo en temas jóvenes, ¿vale? En temas niños y adolescentes, que desaparecieron hace 15 años y ellos se niegan a admitir porque su hijo o su hija ha fallecido, ¿no? Y te lo dicen así, te dicen, es que si piensas que has fallecido se acaba todo, ¿no? Se acaba la esperanza, se acaba. Pero muchas veces es mejor, ¿eh? Esto me decía a mí Joaquín Amil, me lo decía, me decía, hay que asimilarlo. Cuando ya llevan mucho tiempo desaparecidos hay que empezar a asimilar que ya no los vas a encontrar con vida. Y deberían de trabajar en eso las familias de los desaparecidos. Y es verdad, ¿no? Porque al final hasta que no asimilan y asumen que su familiar ha muerto, no llegan a poder hacer el duelo, ¿no? Mira, por ejemplo, en el caso del niño pintor de Málaga, yo escuché de las últimas entrevistas que hizo la madre diciendo que tuvo que dar a su hijo por muerto porque por temas legales, ¿no? Tened en cuenta que cuando hay más hijos, si no se da por muerto, a la hora de los padres fallecer y heredar la vivienda, pues tienen muchos problemas, ¿no? Entonces tienen que darlo por fallecido por temas de papeles, ¿no? Pero ella te decía que ella no quería dar por muerto a su hijo, lógicamente, porque para ella... Luego hay otros que te dicen, depende del día, hay días que me levanto y pienso que sigue vivo, hay días que me levanto y pienso que ha muerto. O sea, la verdad, el tema del desaparecido es muy complicado. Entonces, jugar con eso es muy triste. Eso es una persona que realmente no conoce lo que es el mundo del desaparecido, ¿no? No lo conoce y no sabe lo que hay detrás de ese cartel, o sea, qué sufrimiento hay detrás de ese cartel, no lo conoce. Esa persona que ha hecho eso, quiero ser bueno
quiero ser bueno y quiero ser, en este caso, pecar de inocente y pensar que no ha caído en lo que verdaderamente hay detrás de ese cartel, ¿no? El sufrimiento, el dolor y el daño que hay detrás de esos carteles, ¿no? De cada familia que tiene que poner la foto de un familiar en uno de esos carteles. Yo creo que no ha caído, no ha podido caer, porque si no, imagino y pienso que no lo hubiese hecho, ¿no? Hay que ser muy gilipollas para hacer eso a sabiendas, ¿no?